Saludos, en este día vamos a hacer un pequeño video en el cual vamos a hacer cálculos de calorímetro a presión constante. Entonces veamos el primer ejercicio. Dice que una granalla de plomo con una masa de 26.43 gramos a 89.98 se colocó en un calorímetro a presión constante con capacidad calorífica insignificante. Eso es muy importante conocerlo. Que contenía 100 ml de agua. La temperatura del agua se elevó de 22.5 a 23.17. ¿Cuál es el calor específico de la granalla de plomo? Entonces veamos a continuación qué es lo que está pasando en el laboratorio. Se tomó una granalla de plomo sin conocer su calor específico, la cual se pesó, se calentó, se llevó de una temperatura inicial a una temperatura final. Luego de eso se colocó en un calorímetro a presión constante, que sería nuestro calorímetro a presión constante, y se inició lo que es un sistema para poder llegar a calcular el calor específico. Entonces reordenamos y sacamos nuestros datos, los datos del plomo que conocemos y los datos del agua que nosotros ya conocemos. Estos serían los datos que nosotros conocemos del agua que nos están dando y los datos del plomo. Si observan, la temperatura final es igual para los dos. Como es un sistema, al final van a llegar a la misma temperatura. Asumiremos que el sistema que estamos evaluando es un sistema aislado. Por eso un sistema aislado quiere decir que no hay transferencia ni de energía ni de materia. Entonces vamos a asumir que el Q del sistema es igual a 0. ¿Quiénes componen el sistema? Está compuesto por el calorímetro, el agua y el plomo. Y eso va a ser igual a 0. Pero como nos están diciendo, de igual manera que la capacidad calorífica del calorímetro es insignificante, podemos decir que el Q del agua más el Q del plomo va a ser el sistema. ¿Quiénes van a componer nuestro sistema? Y de igual manera, si yo despejo o mando hacia el otro lado una de esas dos variables, me quedaría de esta manera. Q del plomo sería igual a menos Q del agua. Ahora sustituye las fórmulas que ya conocemos. QMS del plomo por delta T va a ser igual a MS del agua por delta T. Desarrollo estas fórmulas colocando sus temperaturas correspondientes y ahora sustituyo los valores correspondientes. Observamos que de igual manera lo que no conocemos es el calor específico del plomo. Y lo que podemos proceder a hacer son dos cosas. O procedemos a hacer los cálculos tanto de un lado como de otro, o simple y sencillamente lo que está multiplicando lo mando a dividir. Veamos y cómo nos estaría quedando, y nos estaría quedando de esta manera. Entonces ahora nos estaría quedando de esta manera, obteniendo un resultado de 0.1587 joules gramos grados Celsius. Recordemos siempre hacer el análisis dimensional para observar qué unidades se me eliminan. Ese sería el primer problema. Ahora el segundo problema. En el segundo problema nos plantea que una muestra de agua a 23.4 grados Celsius con un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica despreciable, se agrega una pieza de aluminio que tiene un peso de 12.1 gramos, cuya temperatura es de 81.7. Si la temperatura final del agua es de 24.9, calcule la masa del agua del calorímetro. Entonces, esta es otra variable que nosotros vamos a estudiar. Sacamos nuestros datos y dibujamos nuestro calorímetro. Dibujando nuestro calorímetro podemos observar el sistema que nosotros tenemos. Y ahora sacamos nuestros datos y observamos que la temperatura final de igual manera es la misma para los dos, ¿verdad? Y ambos tienen temperaturas iniciales totalmente diferentes. Ahora bien, el calor específico de ambos lo puedo conocer por tablas. Planteo que el Q del sistema es igual a 0 porque es un sistema aislado. Q del sistema está compuesto por el calorímetro, agua y el aluminio. ¿Quiénes están componiendo mi sistema? Solo serían esos tres componentes. Y como me dice que
la capacidad calorífica del calorímetro es insignificante, puedo eliminar lo que es el Q del calorímetro, quedándome de esta manera. Ahora, si una de las variables la mando hacia el otro lado, la que me conviene más, entonces me quedaría que el Q del aluminio sería igual al menos Q del agua. Entonces, de esta manera yo puedo entender que el Q del aluminio va a ser negativo porque él va a estar liberando calor, y el Q del agua va a ser positivo porque él va a estar absorbiendo ese calor que libera el aluminio. Sustituyo la fórmula, mis ecuaciones correspondientes, y ahora recordemos siempre llevar el signo, ¿verdad, jóvenes? Y hago un pequeño despeje, ¿verdad? Hacer este despeje, esta es la fórmula que me estaría quedando para poder desarrollar lo que es mi ejercicio. Una vez teniendo esta fórmula, lo único que me queda hacer es sustituir los valores. Una vez sustituyendo los valores, hago mi operación matemática en la calculadora y hago mi análisis dimensional al mismo tiempo para saber qué unidades me quedaría. Y me estarían quedando lo que son 98.7 gramos. Esa sería mi respuesta final. Y ahora veamos nuestro último problema. Dice, una bola de acero inoxidable de 30.1 gramos a 117.8 grados Celsius se coloca en un calorímetro a presión constante que contiene 120 ml de agua a 18.4 grados. Si los calores específicos de la bola es 0.474 joules grados Celsius, calcule la temperatura final del agua. Suponga que el calorímetro tiene una capacidad calorífica insignificante. Entonces ya sabemos qué hacer cuando tiene una capacidad calorífica insignificante. En este caso nos están pidiendo la temperatura final del agua. Pero como bien ya sabemos, por ser un sistema, la temperatura final sería igual para los dos, ¿verdad? Tanto para el agua como para la bola de acero inoxidable. Entonces veamos qué vamos a hacer en el laboratorio. En el laboratorio estaríamos haciendo casi el mismo procedimiento que los ejercicios anteriores, solo que midiendo cantidades un poco diferentes y materiales diferentes. Observamos que primero tendríamos que calentar a 117, luego lo colocamos en el agua que está a 18.4 y tendríamos que observar cuál sería nuestra temperatura final. Estudiando este sistema podemos analizar que la bola liberaría calor y el calor sería absorbido por el agua, y al terminar cierto periodo llegaría a una temperatura que los dos tendrían exactamente la misma. Entonces reordenamos la pizarra y sacamos nuestros datos. Empezamos a sacar los datos que nos da el enunciado y los otros que los podemos obtener por tabla. Por ejemplo, el calor específico del agua. Dibujamos nuestro sistema para poder ubicarnos y empezar a plantear lo que es el sistema que vamos a desarrollar. De igual manera, el Q del sistema es igual a 0. Q del sistema está compuesto por Q del calorímetro, Q del agua y la bola de acero inoxidable. Va a ser igual a 0. Q del calorímetro más Q del agua más el Q del acero inoxidable es igual a 0. Ahora bien, como es despreciable, lo elimino y me quedaría de esta manera. Planteo mi ecuación o mi sistema como Q del acero inoxidable va a ser igual a menos al Q del agua, y hago la sustitución de mis fórmulas correspondientes para que me quede de esta manera. Una vez haciéndolo de esta manera, desarrollo totalmente la fórmula y observamos que tengo las temperaturas finales, las tengo a ambos lados, ¿verdad? Entonces aquí tendría que hacer un procedimiento matemático, un despeje un poquito más complejo, pero sin embargo no deja de ser sencillo. Hago la sustitución de los datos que tengo y lo que voy a empezar a hacer es empezar a operar lo que son todos los datos. Voy a multiplicar 30.1 por 0.510, ¿verdad? Y de igual manera voy a multiplicar 120 por 0.4184 y de igual manera del otro lado. Entonces lo empezamos a multiplicar
escribo mi fórmula, los datos que tenía en la pizarra anterior los vuelvo a reescribir y empezamos a operar. Opero los datos, ven que multiplicando estos dos valores me da este valor. Y multiplicando esos dos valores me da 502.08. Ahora, estos valores que tengo los voy a volver a operar. Voy a multiplicar este por TF y este por 18.4. Y de este lado voy a multiplicar 15.315 por TF y el mismo valor por 118.4. Y veamos cómo me queda. Me quedaría de esta manera y observemos que el valor multiplicado por TF tengo en ambos lados. Entonces lo que tengo que hacer es pasar todo hacia un mismo lado. Los valores que tienen TF los paso hacia un lado y los que solo están en joules los paso hacia otro lado. Entonces me quedaría de esta manera. Y ya teniendo todo en un solo lado, lo que voy a hacer es operar. Recordemos que el signo que tengo aquí siempre me va a influir en todo, ¿verdad? Entonces son operaciones en las cuales tenemos que tener mucho cuidado porque un signo nos puede dar una respuesta errónea. Entonces teniendo TF a un solo lado y los joules a otro lado, hago en este caso una simple suma y aquí de igual manera efectúo la operación y me dan estos valores correspondientes. En este caso lo que hice primero, como tengo TF a los dos, saco factor común sacando TF para poderlo hacer un poquito más fácil la operación, ¿verdad? Hago la operación y ahora lo que tengo que hacer, si este valor está multiplicando, lo mando a dividir, ¿verdad? Entonces al hacer esta división me está dando una temperatura final de 21.34. Es un poco complejo, pero no deja de ser, como les decía, un poco sencillo. Bueno, gracias jóvenes y esto sería todo.